Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, yo tenía una duda. Cuando vimos lo de los efectos inhibitorios, nos presentó como dos, ¿cómo decirlo? Como dos ¿Modelos? curvas. Ujú. Ajá, pero no entendí cuál es como la diferencia entre uno y otro. ¿De esta? Ajá, y puso el que decía literalmente el modelo ¿El inhibitorio. inhibitorio máximo? Ajá, Digamos que está basado, por ejemplo, las dos. A ver. Aquí, por ejemplo, es si no tienes, por ejemplo, algún efecto que esté ocurriendo por parte del organismo. Es decir, tú tienes una condición basal y solamente quieres irte hacia abajo. Entonces, tú graficas tu condición cero y casi siempre va a aparecer en el origen. No le hagan caso a los ejes, a las escalas de aquí de estos gráficos, nada más vean la forma de la curva. Este, Sí, en el primero nada más estamos considerando que no tenemos un efecto basal por parte del organismo. Es decir, si vemos la fórmula, dice que nada más es ver cómo está el fármaco, si genera algún tipo de respuesta. El tratamiento, es decir, si tenemos algún ya sea solución salina o algún disolvente que ya hemos utilizado, vamos a ver si generó algún efecto, si no se maneja como si fuera cero. Entra el tratamiento por el placebo por 100. Entonces, lo que hacemos aquí nada más es invertir la curva. O sea, el primer modelo nada más es invertir la curva. Es prácticamente como si hiciéramos una regla de tres para decir, bueno, si esto era, si recuerdan en su laboratorio, lo manejaban tal vez sus profesores como el 100% de no efecto o el 0% de efecto. Que era más o menos cuando veían, por ejemplo, los efectos de sistema ansiolítico o de hipnosis, ¿no? Que les decían cuánto de hipnosis tiene, entonces ya sé que lo ponían como 0% de efecto, 100% de no efecto, ¿no? Entonces con este nada más invertimos la curva. El segundo modelo es cuando, aquí, no, aquí. El segundo modelo es cuando tenemos un valor basal que es diferente de cero, es decir, cuando tenemos una condición que nos está modificando, por ejemplo, el punto de origen. Aquí es, por ejemplo, si tenemos tal vez alguna relevancia o por ejemplo, un factor fisiológico como presión arterial, eh, como número de respuestas que haya tenido por parte del sistema en general. Entonces lo tomamos como si fuera nuestro E0. Entonces lo que estamos haciendo nada más es poner un punto de inicio general. Son modelos distintos dependiendo de cómo se vayan adaptando los datos y cuántas de las diferentes variables tengas. Si por ejemplo ves que tú tienes un valor diferente de cero, dices, necesito considerarlo porque no estoy iniciando en el origen. Si vemos que no necesitas el origen, pues prácticamente esta unidad se cancela y te queda el modelo que está arriba, ¿no? Entonces, más que nada es como la diferencia. gracias, profe. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? No, Muy profe. bien. Entonces, pues vamos a revisarlo un poquito más, a hablar de la diferencia de los sistemas cuantales y graduales. Entonces, normalmente podemos revisar dos efectos principales, ¿no? Podemos construir dos curvas dependiendo de cómo tengamos nuestros datos organizados. Es decir, puede ser que, por ejemplo, para una curva dosis-respuesta cuantal vamos a revisar frecuencias, es decir, cuánto está la presencia de un fármaco, mientras que en las respuestas graduales vamos a estar identificando la cantidad del efecto. Nos llega a confundir en ocasiones porque las curvas son prácticamente idénticas o la forma a la hora de representarlas llegan a ser idénticas y creemos que, por ejemplo, decir, bueno, si es una sigmoide, pues posiblemente sea una curva dosis-respuesta gradual y no podamos tener este tipo de curvas con un tipo de respuesta cuantal. Entonces, realmente la diferencia entre cada una de ellas son lo que vamos a estar graficando en cada una de estas dos gráficas y cómo vamos a estar interpretando nuestros datos. Entonces, prácticamente lo más importante es, primero uno, antes del diseño experimental, revisar, por ejemplo, cuántos grupos tenemos, ¿no? Toda la parte de la primera unidad que estuvimos revisando,
Si tenemos dos o más grupos, qué tipos de valores tenemos. Tenemos valores categóricos, tenemos valores numéricos. ¿Cómo vamos a poder hacer el diseño experimental? Una vez que ya tenemos toda esa información, o por lo menos que ya entendemos qué es lo que vamos a estar obteniendo, ya sería para nosotros relativamente más fácil poder hacer la representación gráfica de nuestros resultados. Entonces, pero primeramente tenemos que hacer el análisis y el escrutinio específico de cuántos grupos, cuántas variables, identificar cuál es nuestra variable dependiente, cuál es nuestra variable independiente. Eso es así como lo más importante desde el inicio. Entonces, podemos, normalmente casi siempre este tipo de curvas puede ser denominada como una curva dosis-efecto o una curva dosis-respuesta. El término dosis, ahorita vamos a revisar que ya está ajustado, o sea, estamos acostumbrados casi siempre a utilizar dosis, aunque también dependiendo del modelo experimental podemos utilizar concentración. Ahorita vamos a revisar específicamente la diferencia. Entonces, si analizamos cómo son las partes de, de la curva dosis-respuesta, podemos tener diferentes elementos, ¿no? Pues ya habíamos visto que en el eje de las Y tenemos ya sea la cantidad del efecto o la frecuencia acumulada. ¿Cuánto vamos a estar? ¿Cuál es la frecuencia que normalmente tenemos representada de un efecto, ¿no? ¿Cuántos individuos de una población presentaron dicho efecto, ¿no? Entonces, obviamente, mientras vaya creciendo en el eje de las Y, pues vamos a estar asumiendo que está incrementándose el efecto. Tenemos una mayor intensidad conforme nos desplazamos hacia el eje de las Y. En el eje de las X tenemos ya sea las diferentes dosis que estuvimos o concentraciones que estuvimos evaluando. Es decir, si nada más tenemos un punto, pues solamente vamos a tener una sola dosis. Si queremos construir una curva dosis-respuesta, pues necesitamos construirla con mayor cantidad de elementos repetidos, ¿no? Entonces necesitaremos un número distinto de concentraciones o de dosis. Entonces, cabe destacar que llega a ser un punto, normalmente por orden matemático, siempre empezamos en una coordenada 0,0. Es decir, donde no tenemos respuesta y no tenemos o tenemos ausencia total del tratamiento. Digamos que de manera fisiológica ese valor no existe, solamente es una forma para representarlo por parte del origen. ¿Cuál es el valor que realmente nos interesa de manera fisiológica? Aquel que sea el efecto mínimo detectable. Es decir, cuando nosotros determinemos que realmente el tratamiento que estamos administrando sí tiene un efecto sobre el sistema biológico que estamos evaluando. Si es a través de frecuencia, pues que en esa población se observe por lo menos la presencia de este efecto en alguno de los miembros de la población. Si es de forma gradual, pues por lo menos que podamos tener nuestro sistema de detección o nuestra forma para poder cuantificar el efecto, podamos detectarlo de manera puntual. Por ejemplo, si vamos a utilizar un aparato electrónico que nos mida alguna respuesta, ya sea un espectrofotómetro o algún potenciómetro, siempre es importante, por ejemplo, ver la sensibilidad de estos equipos. Es decir, normalmente si revisan alguna estadística o algunas características de un equipo, dice, los valores mínimos detectables son, no sé, 100 micromolar, ¿no? Entonces, a partir de una concentración 100 micromolar de tal elemento, de tal analito que se quiera cuantificar, nuestro equipo nos puede detectar ciertos cambios en ese punto. Entonces, muchas veces el efecto mínimo detectable depende de cómo construyamos y cómo estemos diseñando este experimento. Puede ser que a lo mejor un experimento lo hicimos con un equipo un poco más viejito, que nuestro valor mínimo sea 1000 micromolar, o sea, un orden de magnitud mayor. Entonces quiere decir que esta curva se va a desfasar a lo mejor un punto, ¿no? Entonces aquí para nosotros iniciaría nuestro efecto mínimo detectable. Entonces muchas veces depende del equipamiento con el que estemos haciendo el experimento. Pero es lo que nos interesa porque vamos a saber que a partir de ahí podemos empezar a hacer la construcción de nuestra curva dosis-respuesta. Entonces, tenemos, por ejemplo, la parte de la pendiente, que la región de la pendiente nos indica que nuestra población
o nuestro sistema va a tener un comportamiento muy parecido entre ellos. Normalmente les decía que el organismo siempre funciona o funciona muy parecido, se puede detectar más fácil cuando tenemos órdenes desde los 30% hasta el 80%. Es prácticamente la región lineal donde podemos identificar un comportamiento relativamente similar o por lo menos algo, una relación directamente proporcional. Conforme vamos incrementando la dosis, vamos observando una mayor cantidad de efecto. De igual forma, podemos llegar a un efecto máximo y un efecto submáximo. Normalmente, el efecto máximo, como les decía, es aquel que alcanzamos por parte del sistema. No necesariamente tienen que ser el 100% si estamos trabajando con porcentual. Puede ser que, por ejemplo, el efecto máximo sea un 90%, un 80%. Dependiendo, por ejemplo, de cómo sea el sistema, va a llegar a un punto donde sea el grado máximo que pueda alcanzar antes de que se empiece a observar un efecto tóxico o antes de que empiece a colapsar el sistema. Entonces, siempre va a ser el efecto máximo que nosotros podamos evaluar, donde ya empezamos a hacer cambios importantes en la dosis o en la concentración y ya la modificación del efecto ya no se cambia. Ojo, también muchas veces uno de los errores que llegan a pasar es que, por ejemplo, empezamos a incrementar una dosis, otra dosis, otra dosis, y ya los cambios ya son muy finos. Entonces dicen, ah, bueno, ok, entonces este punto de aquí va a ser mi efecto máximo. No porque es el que yo probé, y ahí yo ya no encontré cambios, porque aquí sí encontré, por ejemplo, que había un 95%, 96.5%, 97%, y aquí tenemos un 97.5%, ¿no? De efecto. Entonces, a lo mejor aquí son 100, 200, 300 y 400, ¿no? Entonces dicen, mi efecto máximo lo alcancé a mi dosis de 400 miligramos por kilogramo. La realidad es que no, ahí simplemente ya saturaron demasiado el sistema, pero alcanzaron el efecto máximo desde la dosis de 100 miligramos por kilogramo. Entonces, normalmente cuando empiecen a ver que ya se genera un aplanamiento, porque los cambios importantes de dosis ya no están generando efectos importantes en la respuesta, ya pueden asumir que ya llegaron al efecto máximo. Entonces, por ende, pues la concentración o la dosis que tengamos antes del efecto máximo, donde todavía se alcanza a ver estos cambios antes del aplanamiento de la curva, lo vamos a considerar como el efecto submáximo. Entonces pueden guiarse que sea identificar cuál es su efecto submáximo, es decir, que todavía esté en esta curvita de la sigmoide, y después, 2 puntos después, que ya se logró el aplanamiento de la curva, ya pueden asumir que es su efecto máximo. Con eso ya podrían como dar como finalidad a esta curva. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar variabilidad que tengamos respuesta en los diferentes ejes, ya sea en el eje de las X que tenemos aquí. ¿Qué quiere mencionar esto? Quiere decir que, por ejemplo, aquí puede ser que una persona o un individuo sea más sensible o más resistente hacia el fármaco. Si se está desplazando hacia la derecha, estamos hablando de un individuo que sea resistente. Y quiere decir que a lo mejor a esta persona con una dosis de 10 miligramos por kilogramo, tenemos un efecto del 40%. Y a una persona que es resistente le vamos a tener que administrar, no sé, 15 miligramos para llegar al mismo porcentaje de efecto. Entonces las personas que están yendo para hacia la derecha van a ser los individuos resistentes, y en el caso contrario de que los individuos que estén del lado izquierdo van a ser los individuos sensibles. Quiere decir que ellos necesitan menos concentración o menos dosis de fármaco, aquí vamos a decir que son 7 miligramos, para alcanzar el efecto deseado, que en este caso el punto de referencia es el 40%. Entonces, ¿qué significan estas barritas que están en las gráficas? A lo mejor, por ejemplo, si empiezan a trabajar con el sigma, se darán cuenta que puede ser que les den estas diferentes barras de error.
Lo que significa es que este punto de aquí va a ser la media o mediana, dependiendo de sus datos. Y aquí vamos a tener el error estándar de la muestra o la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Es la variabilidad que vamos a tener entre los datos a un mismo punto. Puede ser que, por ejemplo, si nuestros datos, si por ejemplo estuvieran analizando en su laboratorio tanto diferentes tipos de experimentos, dependiendo de si alguno de estos datos se desplazaba demasiado o teníamos demasiado un valor aberrante, puede ser que, por ejemplo, nos dé una respuesta distinta. Entonces, está, digamos, en el eje superior porque ya necesitamos mayor cantidad para poder ejercer ese efecto. Entonces, lo único que nos está diciendo estas barritas es qué tanto o qué tan homogéneos son nuestros datos. Mientras más distantes sean estas líneas, estas barritas que tenemos, quiere decir que hay más variabilidad dentro de nuestra muestra. Si están más pegaditas, puede ser que un resultado nos haya quedado así. Quiere decir que todos los puntos cayeron prácticamente en la misma región. No tenemos un punto que a lo mejor se desplazó hasta acá y esto hace que nuestra barrita se vaya hasta ese punto. Eso es lo único que nos indica. ¿Cuánto es el error que tenemos por encima de la media o de la mediana y cuánto es el error que tenemos por debajo de la media o de la mediana? Entonces, cada vez que vean esto, o si en su laboratorio les piden que grafiquen el error en sus experimentos o en sus gráficas, lo único que tienen que hacer es calcular la media y proyectar la desviación estándar o el error estándar de la media por encima o por debajo de su punto de su media. Ok, entonces, esta variabilidad hacia acá es para los individuos resistentes y sensibles. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una variabilidad con respecto al efecto? Es decir, yo sí me aseguré que, o por lo menos yo creí que la dosis es la adecuada, pero el efecto me está dando distinto. Entonces, aquí muchas veces puede ser que esta variabilidad tenga que ver con la forma de administración. Puede ser que a lo mejor administraron un fármaco distinto, a lo mejor las condiciones experimentales estuvieron afectando que no nos está dando la cantidad de efecto necesario. Entonces, también ahí podemos evaluar si tenemos algunos individuos resistentes o sensibles, pero también podemos indicar que a lo mejor un parte de la administración estuvo de manera incorrecta. Entonces también nos da esa información de cómo se están comportando nuestros datos. Entonces podemos hacer el cálculo de ambas partes para identificar los individuos resistentes o los individuos sensibles y también para determinar qué tan bien realizamos la parte experimental. A lo mejor tuvimos, por ejemplo, un animal no cumplía con las mismas características, a lo mejor administramos menos cantidad y por eso nos dio menos efecto. Entonces, todo ese tipo lo vamos a observar en la variabilidad de la respuesta. Ok, entonces, las características de las curvas son para la curva dosis respuesta cuantal. Se pueden utilizar grupos de individuos íntegros o grupos de tejidos u órganos, es decir, podemos evaluar cualquiera de los dos. Y lo que vamos a observar es la frecuencia de la respuesta. Es decir, qué tanto va a estar apareciendo este efecto. Mientras que en la curva dosis de respuesta gradual puede serse que se haga una dosificación en un solo individuo, en un tejido o en un órgano aislado y se mide la cantidad de efecto. Ok, entonces, en esta curva lo que podemos ver, por ejemplo, para una curva dosis de respuesta cuantal, aquí lo que estamos viendo es cómo se encuentra o cuál va a ser la frecuencia acumulativa de la respuesta, es decir, cuántas personas presentaron el efecto cuando se administró una dosis en particular. Mientras que aquí lo que se estamos graficando, nada más para que tengan una idea, es cómo está la distribución normal de la población. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a la dosis efectiva media, quiere decir que va a ser donde va a estar la respuesta de la mitad de la población si normalmente se tiene una frecuencia de respuesta homogénea. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues aquellos que sean resistentes
Y aquí los individuos que sean sensibles. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, en alguno de los puntos detectábamos que era necesario determinar si nuestra curva de respuesta pasaba la prueba de la normalidad. Era para esto precisamente, para identificar que cuando nosotros construyamos una curva, sepamos que específicamente tenemos este tipo de datos y podamos identificar si cumple con estas condiciones de una distribución de respuesta normal para poder hacer la construcción de una curva dosis-respuesta. Ahora, ¿qué podemos hacer? O bueno, ¿qué podemos utilizar para construir estas curvas? Podemos utilizar materiales biológicos, como pueden ser animales superiores, es decir, los ratones, las ratas, cualquier tipo de animalito que queramos evaluar, podemos utilizarlo. Podemos hacer experimentación con microorganismos, es decir, se pueden hacer curvas dosis en animales, en bacterias, en virus, en hongos, pueden hacer este tipo de cuantificaciones. Podemos explorarlo también en algunos animales, en algunos tejidos vegetales. Se puede hacer ya sea en el vegetal, en la planta completa o directamente en algunos organelos, específicamente que entra de lo de abajo. Podemos hacerlo dentro de órganos y tejidos, ya sea animales o vegetales. Entonces, vemos que tenemos muchas posibilidades para poder hacer la evaluación. ¿Qué necesitamos también? Tenemos que tener por lo menos 5 puntos para la construcción de la gráfica. Y esto también puede ser incluyendo también un grupo control. Pero normalmente sí se necesita que tengamos los 5 puntos de la gráfica que nos identifique para poder hacer la construcción de manera correcta. Lo que les había mencionado en algún punto. Si nosotros por ejemplo, nada más diseñamos muchas veces se ha visto que se prueban, por ejemplo, por ciento de efecto. Muchas veces se ha visto que, por ejemplo, prueban ya sea una dosis de 1, 10 y 100 miligramos por kilogramo. Y entonces tienen una curva de esta naturaleza. Entonces dicen, pues ok, yo tengo una curva que es relativamente lineal, entonces voy a procesarla por mi modelo lineal. ¿No? Entonces dicen, inclusive, tengo una relación dosis-respuesta, se observa la tendencia de dosis-respuesta porque incremento la dosis y se observa una mejor respuesta, ¿no? Entonces, sí, inclusive ya puedo con esto calcular mi dosis efectiva 50, que normalmente, si nada más se hace este diseño, pues va a caer dentro de esta región. Entonces vamos a tener tal vez un valor de 10 más o menos, no sé, 2 unidades, ¿no? Quiere decir que puede ser que esté entre 8 y 12 miligramos por kilogramo. La dosis efectiva 50 y entonces sale esa publicación, nos salen esos resultados y dicen, bueno, ok. Y lo prueban, después tal vez en otro modelo experimental y entonces ya no va a dar la misma respuesta. Y esto tiene que ver porque muchas veces tal vez están viendo una parte de la curva incompleta. A lo mejor lo que están viendo, bueno, en la parte de aquí. A lo mejor con esos resultados, los datos que están viendo solamente son estos de aquí. Entonces, aquí a lo mejor tenemos la de 10, la de 100, perdón, la 1, 1, 10 y 100. Entonces, ustedes dicen que su dosis efectiva 50 está aquí en 10, pero si hubieran construido la curva completa, se darían cuenta que aquí a lo mejor nada más estamos llegando al 20% del efecto. Entonces, sacan sus conclusiones con solamente esos 3 resultados. Entonces, por eso se recomienda que por lo menos se hagan 5 puntos con escala logarítmica para poder por lo menos evaluar estos efectos y evitar que solamente estemos viendo como una sola parte de la curva. Imagínense que lo que estamos haciendo simplemente es acercarnos más hacia un elemento y estamos viendo solamente toda esta parte de nuestro rango de visión.
Si nosotros nos alejamos, podemos tener un panorama un poco más real de cómo se está comportando realmente el sistema. Entonces, tal vez, si estos en este experimento hubieran probado una dosis más alta, a lo mejor ya les daba un punto, vamos a ponerlo un poco, les daba un punto así. Entonces ya, digamos, su linealidad ya no iba a ser tan evidente. Entonces dicen, creo que no es tan lineal, por lo menos aquí ya se empieza a ver la parte exponencial, donde sí se ve el aislamiento de la curva, el alzamiento de la curva. Entonces, por eso, siempre se recomienda que por lo menos sean 5 puntos. Si pueden hacer una más grande, pues estaría mejor. Sin embargo, pues con respecto a la siguiente unidad, tenemos que se necesitan por lo menos 6 unidades experimentales por grupo. Quiere decir que para construir una curva con estos 6 puntos, yo necesito 6 animales o 6 elementos de experimentación para construir cada punto. Entonces, quiere decir que para construir solamente esta curva son 36 sujetos de experimentación. Entonces, muchas veces, tanto por el lado de evitar utilizar otros recursos, por la parte económica o por la parte de no tener el material necesario, dicen, pues yo creo que nada más con tres experimentos, y si nada más hago con 6, pues serían 18 animales, que serían prácticamente la mitad de sujetos de experimentación, y con eso ya podría sacar mi dosis efectiva 50. Entonces, muchas veces esta parte de la limitante de necesitar tantos puntos y tantos sujetos de experimentación o unidades experimentales dificulta mucho la construcción de las curvas dosis-respuesta. Ustedes, por ejemplo, vieron también en su primera práctica, en su primera o segunda práctica, donde hacían la simulación de cómo se observaba la respuesta, pues ahí podían estar jugando directamente con la cantidad de fármaco necesario, las diferentes concentraciones, los diferentes elementos, sin necesidad de utilizar algún elemento experimental. Es decir, los modelos simulados permitían, por lo menos a ustedes, tener un acercamiento, tener un ensayo y error, que realmente pues no generaba ningún tipo de costo, porque solamente era el único costo que tenía era el tiempo de inversión por parte de ustedes. Pero de manera práctica, de manera experimental, no ocurría eso. ¿Qué es lo que sí se puede hacer para hacer un evento exploratorio? Se puede partir, para no echar a perder todo un experimento, se pueden utilizar 3 dosis con escalas muy amplias. Es decir, podemos construir una curva con 10, 100 y 1000. Es decir, el logaritmo de 1, de 2 y de 3, en escala de logaritmo 1, 2 y 3, para por lo menos esperar tener esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Entonces, con esto, lo que ustedes pueden decir, ok, yo creo que ya estoy en tal vez mi máximo. Tal vez podrían probar una dosis intermedia para ver si se empieza a formar la sigmoide. Entonces, podrían probar tal vez una dosis más alta, una dosis intermedia y una dosis un poco baja para llenar los huecos al final. Es decir, construyen su primera gráfica con solamente 3 puntos y después prueban, en un segundo experimento, prueban solamente los puntos restantes o los puntos intermedios. Si ya les da una curva de esta naturaleza, dicen, creo que ya se nota un poco la sigmoide. Entonces creo que si tiene un elemento dosis-respuesta, por lo menos yo ya vi todo el espectro de las diferentes, del porcentaje de efecto. Yo tengo el efecto del 20%, del 50% y del 80%. Por eso siempre es necesario tener un grupo control que nos dé cuál va a ser nuestro efecto máximo esperado del sistema para saber si ya lo podemos alcanzar. Si no tenemos este valor del efecto máximo, difícilmente vamos a saber si estamos en la parte inicial o ya estamos en la parte final. Entonces, siempre tener un punto de referencia nos indica qué tan lejos estamos de la meta. ¿Hasta aquí todo más o menos claro? Sí, todo bien. Ok.
Muy bien, entonces esas son como las características. ¿De qué va a depender de nosotros tener una respuesta gradual o cuantal? Del efecto que nosotros vayamos a cuantificar. Sin embargo, el planeamiento y el diseño experimental para tener tantos resultados graduales como cuantales es el mismo. Se puede utilizar los mismos objetos de experimentación, los mismos mecanismos y lo único que va a variar es qué respuesta vamos a obtener de este sistema. Y con base en eso vamos a poder identificar qué tipo de análisis vamos a realizar. Muy bien, bueno, creo que esta diapositiva debía de ir como muchas antes, pero bueno. Muchas veces también tenemos duda en cuestión o utilizamos de manera casi sin distinción el término dosis. Manejamos dosis para todo. Porque pues nos los va repitiendo, por ejemplo, en la parte de la teoría, ¿no? Siempre estamos hablando de curvas dosis-respuesta, hay que ver la dosis, cuál es la dosis de terapéutica para tal cosa. Entonces siempre nos acostumbramos que dosis es un término general y lo podemos utilizar de manera indistinta para diferenciar dosis de concentración. Entonces, tiene una diferencia importante. En el caso de la dosis, lo que ocurre es que se administra una cantidad específica a cada individuo. Y normalmente una de las relaciones importantes va a ser el peso o la densidad de la unidad de experimentación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si administramos alguna dosis a un animalito, pues casi siempre utilizamos las unidades de miligramos por kilogramo de peso. Es decir, tenemos una relación de decir, administramos cierta cantidad a un individuo con base a la relación al peso que tiene este individuo. Es decir, si este animal pesa 100 miligramos, entonces sabemos que estamos administrando 0.1 kilogramo y estamos administrando una dosis de 10 miligramos. ¿Qué ventaja nos da esto? ¿Qué ventaja nos da tener una administración por dosis? Que se puede escalar un poco más. Se puede escalar, por ejemplo, si cambiamos de sujeto de experimentación, es decir, si utilizamos, por ejemplo, no me sale muy bien, si utilizamos un pececito, en lugar de utilizar un animal, un roedor, pues ya sabemos cuál es la dosis efectiva 50. Entonces sabemos que la dosis son 10 miligramos por kilogramo de peso. Simplemente tenemos que ver cuánto pesa un animalito, cuánto pesa un pez. A lo mejor este pez va a pesar 30 gramos, entonces va a ser 0.03. Y hay que hacer el cálculo de cuánta va a ser la cantidad que vamos a administrar de manera directa a este animalito para garantizar que siempre se va a administrar esa misma cantidad de fármaco. Eso nos garantiza que podamos, por ejemplo, pasar rápidamente de una especie a otra y que podamos tener un control de cuánta cantidad de fármaco estamos administrando o estamos ingresando al sistema del organismo. A diferencia, por ejemplo, de la concentración. En la concentración lo que tenemos es una exposición de un fármaco. Aquí tenemos el fármaco. Y tenemos una exposición hacia una población. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos adicionar del fármaco una concentración de 0.1 molar, porque recordemos que la molaridad son número de moles por litro de disolución. Entonces, aquí ya estamos haciendo una relación de cuántas moléculas tenemos con respecto a el volumen final. ¿Qué ventajas nos da esto? Que, por ejemplo, llega a haber ocasiones donde no podemos cuantificar la dosis específica para cada individuo cuando se tiene una exposición de algo que no podemos cuantificar tan fácilmente. Normalmente los estudios que utilizan concentración y que tienen aplicación para nosotros son ensayos toxicológicos o por lo menos ensayos de toxicidad por exposición. Es decir, cuando se hacen los estudios ambientales de decir, ¿saben qué? Tal población consumió una concentración de 100 microgramos de plomo por cada litro de agua potable, no podemos saber exactamente cuánto plomo ingirió cada persona, porque varía mucho la cantidad de agua que toma esa persona. Pero sabemos cuánto fármaco, cuánto analito tenemos contenido en una solución general que se está distribuyendo hacia una población total.
Entonces aquí nos interesa más utilizar el término concentración. O por ejemplo, en algunas ocasiones, como les decía, tenemos, por ejemplo, nuestra caja Petri y tenemos aquí nuestros cultivos bacterianos. Entonces, inclusive nosotros no sabemos cuántas bacterias hay. Si ustedes ya llevaron micro, o por lo menos tienen una noción, saben que cada bacteria se denomina como UFC, que son unidades formadoras de colonia. Quiere decir que son millones de bacterias que están ahí, o miles de bacterias que están ahí contenidas en una sola colonia, que ya es tan grande que ya la podemos ver de manera macroscópica, pero no podemos cuantificarla, y entonces mucho menos vamos a poder cuantificar una dosis, ¿no? O sea, saber cuánta dosis existe para cada bacteria que está en esa unidad formadora de colonia es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues administrar una concentración de algún fármaco y exponer a este grupo de bacterias para ver cuántas de estas bacterias o cuántas de estas unidades formadoras de colonia se van a estar muriendo con la exposición del tratamiento que nosotros estemos buscando. Entonces, el punto de esto es que podemos utilizar las dos unidades para cualquier diseño experimental. Una no es selectiva de otra. Es decir, no necesariamente la concentración está relacionada con efectos tóxicos y no necesariamente los efectos tóxicos son exclusivamente, o más bien, no necesariamente los curvas cuantales son para cuantificar efectos tóxicos, sino tenemos un espectro muy amplio. Solamente hay que identificar cómo están nuestros datos y cómo va a ser nuestro diseño experimental. Eso es así como muy importante que lo vayan razonando, ¿no? Antes de hacer cualquier experimento. Entonces, que sepan que podemos construir aquí. Que podemos construir una curva dosis-respuesta cuantal con frecuencia o gradual con cantidad del efecto que sea logaritmo de la dosis o logaritmo de la concentración. Y el mecanismo es exactamente igual. Podemos tener diferentes concentraciones y exponerlas a una población o administrarla a una población, o podemos hacer una administración de una dosis para cada unidad en general. Entonces podemos tener los dos fenómenos para la construcción de curvas dosis y respuesta de cualquier tipo. Ok. ¿Para qué nos sirve? Nos permite identificar el porcentaje de individuos de una población que tendrán el efecto, la probabilidad de encontrar el efecto en un individuo de una población estudiada, ya sea, por ejemplo, evaluar efectos terapéuticos, reacciones adversas, sobre todo del tipo aumentadas, más que nada son exclusivos para las respuestas aumentadas. ¿Por qué? Pues porque obviamente este tipo de reacciones adversas dependen de la cantidad de fármaco que esté llegando al sistema. Podemos evaluar efectos colaterales y secundarios y también efectos tóxicos o letales, ¿no? Nos permite determinar el cálculo del índice terapéutico, el cálculo del margen de error estándar de seguridad. Y entonces, por ejemplo, para algunas, por ejemplo, características de una curva dosis-respuesta cuantal, aquí, por ejemplo, ya habíamos revisado esto, que podemos identificar el índice terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que nos indica, por ejemplo, cuando queramos hacer un índice terapéutico con una respuesta cuantal? Que normalmente se observa estos efectos cuantales por la naturaleza de que estamos evaluando un efecto tóxico, ¿no? O un elemento de respuesta que es la parte de la muerte. El índice terapéutico, ya habíamos visto que se hace la cuantificación dividiendo la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. Entonces, ¿qué es lo que nos permite identificar este índice terapéutico? Nos permite decir en qué tiempo vamos a tener, o cuál es el índice terapéutico para identificar cuál es la probabilidad de que nos dé un efecto terapéutico y un efecto letal. Por ejemplo, en este caso tenemos que la dosis letal la dosis letal 50 se observa a los 400 microgramos por kilogramo. Y la dosis efectiva 50 se observa a la dosis de 100 microgramos por kilogramo. Quiere decir que prácticamente este resultado es que
para observar nosotros los efectos tóxicos necesitamos 4 veces más la dosis. Entonces necesitamos incrementar la dosis de manera significativa para poder tener un efecto tóxico. Para poder identificar el índice terapéutico, tenemos que tener algo muy importante, es que las curvas dosis-respuesta de ambos casos tienen que ser paralelas. ¿Qué quiere decir? Que deben de ser iguales, porque si en este caso no fueran paralelas, no nos garantizaría que realmente tengamos una proporción o una equivalencia idéntica. Es decir, si fueran una construcción distinta, los efectos letales, a lo mejor tuviéramos este efecto, algo así. Quiere decir que, por ejemplo, mantenemos el paralelismo hasta este punto, pero ya después de este punto, ya no podemos identificar que sea la respuesta de forma paralela, entonces el índice terapéutico ya no nos sirve o ya no nos da información. Entonces, una de las características es que tenemos que ser iguales para poder tener esta relación, tanto de la terapéutica como de la letalidad, ¿no? ¿Qué más nos indica este índice terapéutico? El índice terapéutico mínimo que podemos observar tiene que ser de 1. Quiere decir que estas curvas están tan pegaditas que cuando intentamos cuantificar el índice terapéutico va a estar aquí y aquí. Entonces esto nos va a dar, más bien, tienen que ser iguales, tienen que ser prácticamente traslapadas, para que esta dosis letal 50 y la dosis efectiva 50 sean, en este caso, 100 y 100, ¿no? Esto nos da un índice terapéutico de 1. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que con un índice terapéutico de esta naturaleza tenemos un 50% de probabilidades de que el fármaco que nos estén administrando nos cure, pero también tenemos un 50% de probabilidades de que ese fármaco nos mate. Entonces, digamos que es el caso más extremo, que tengamos un índice terapéutico de 1, es el mínimo que podemos tener, porque si este baja de la unidad, quiere decir que primero nos va a matar antes de generar terapéutica, entonces es prácticamente imposible identificar un índice terapéutico con esa naturaleza cuando es al revés, ¿no? Porque tendríamos que mantener con vida el sistema para ver si llega a tener algún efecto fisiológico, ¿no? Pero pero es un poquito más complicado. Sí, Sandra. ¿Listo? Ok. Entonces, también aquí les pregunto si ustedes aceptarían tener o que les administraran un fármaco con un índice terapéutico de 1. Es decir, les dicen, van con el médico y les dicen, ¿saben qué? Tenemos este tratamiento, pero es un volado, ¿no? Entonces, o los puede curar de su enfermedad o los puede matar. ¿Ustedes tomarían o aceptarían una terapia con estas características? No. No. Sería muy arriesgado. No, la realidad es que, bueno, muchas veces, por ejemplo, llega a ser un poco agresivo. ¿Existirán este tipo de fármacos? La realidad es que sí existen. Sí ha habido casos donde el índice terapéutico tal vez no es de 1, pero sí a lo mejor 1.2, 1.3. Es decir, está muy pegadito y la proporción puede variar entre un 60-40 o un 55-45, pero sí existen estos tratamientos. Normalmente cuando se dan este tipo de tratamientos, cuando son fármacos experimentales y están enfocados para enfermedades terminales. Es decir, dicen, este es un fármaco que puede ser que sí te ayude, que sí, por ejemplo, te cure el cáncer o que sí, por ejemplo, te cure algún tipo de enfermedad terminal, pero estamos experimentando. Los resultados demostraron que en animales sí generaba una letalidad importante, pero veíamos que otros sí sobrevivían. Entonces, es tu decisión de decir si quieres tomar este tratamiento experimental para ver si puedes, digamos, superar la parte de muerte que ya está
ya tienes una fecha definida, o puedes intentar, o pues desafortunadamente tal vez no te ayude, pero pues, solamente estamos acelerando el proceso, pero es digamos como extender esta esperanza, ¿no? De vida. Entonces sí ha habido casos, sobre todo con enfermedades terminales. Entonces, básicamente el índice terapéutico nos indica la seguridad relativa. Se espera que por lo menos el índice terapéutico esté muy desplazado para que los efectos letales se observen, pero ya con una sobredosis muy marcada, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se ha visto que algunas personas quieren suicidarse con algún tipo de fármaco, normalmente, muchas veces, pues no, o la mayoría de las personas no son QFBs, entonces no saben exactamente del índice terapéutico y entonces tal vez toman medicamentos que tienen un índice terapéutico muy elevado. Entonces, pues nunca los va a matar porque necesitan prácticamente ya consumirse unas 3 4 botellas o cajitas de algún tipo de fármaco para empezar a observarse la letalidad. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Que les va a entrar tal vez, van a empezar a vomitar, van a tener mareos, los van a hospitalizar, les van a hacer un lavado gástrico y su plan pues va a fallar, ¿no? Entonces, para eso nos indica la parte de la seguridad relativa. Hay otro término que se denomina margen de seguridad o margen estándar de seguridad o margen de seguridad estándar. ¿Cómo se hace este cálculo? Se identifica utilizando o identificando cuál es el 99% del índice terapéutico, es decir, vamos a decir que estamos por aquí. ¿Y dónde inicia dónde inicia el efecto letal? Es decir, dónde se observa el 99% del efecto terapéutico y el 1% del efecto letal. Aquí tal vez están muy pegaditas. Vamos a imaginar que la otra gráfica está aquí, ¿no? Entonces, vamos a decir que el 1% está aquí. Entonces, aquí empezamos en azul, tenemos el efecto letal. Y aquí en rojo tenemos el efecto terapéutico. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica sobre todo qué tan selectivo es nuestro fármaco, nuestro medicamento. Si es un fármaco selectivo, no debe de existir algún tipo de traslape. Quiere decir que no deben de tocarse las curvas. En este caso, por ejemplo, vemos que no se tocan en ningún punto las curvas. Por lo tanto, en este nuevo ejemplo que les puse con azul, es un fármaco relativamente selectivo. Quiere decir que de manera fisiológica no está interactuando con otros receptores o con otras moléculas que pueda generar algún efecto no deseado que nosotros estemos viendo y que pueda comprometer el funcionamiento del organismo. Si existe un traslape, es decir, si se empiezan a tocar estas curvas, vamos a borrarlo de nuevo. Por ejemplo, aquí. Aquí vemos que sí hay un traslape, ¿no? Entonces sí vemos que el índice terapéutico está tocando el efecto letal. Quiere decir que ya cuando llegamos a la terapia, ya eventualmente hay una pequeña parte o una pequeña población que puede tener cierto proceso letal. Entonces, nos indica que este fármaco no es selectivo porque ya está empezando a generar efectos tóxicos al mismo tiempo que se empieza a generar efectos terapéuticos. Quiere decir que se está bifurcando su actividad y está generando acciones en otros sitios de acción. ¿Cómo se hace el cálculo del margen de seguridad? Se hace restando la dosis letal 1 menos la dosis efectiva 99 entre la dosis efectiva 99. Entonces, si este resultado nos da un resultado superior a 0 o mayor a 0, quiere decir que el fármaco es selectivo. Si nos da un resultado menor a 0, ya sea un decimal o un valor negativo, quiere decir que tenemos un fármaco no selectivo y nos está indicando que tanta toxicidad es más proveniente que se esté presentando. Otro modelo que también se utilizó, que fue, digamos, como una manera de simplificar el efecto, fue igual el margen de seguridad, pero abreviado como MOS.
prácticamente es lo mismo, solamente es una forma distinta o un modelo distinto para calcular. Aquí simplemente es dividir la dosis letal 1 entre la dosis efectiva 99. Y aquí nos indica que si el valor es mayor a 1, es un fármaco selectivo. Y si el valor es menor a 1, es un fármaco no selectivo. Entonces, para que no se confundan, estos enunciados son con respecto al MS y este enunciado es con respecto al MOS, ¿no? Entonces, eso nos indica qué tanta selectividad tenemos. ¿Se espera que los fármacos sean selectivos? Sí, es lo que normalmente se busca o se espera, pero la realidad es que la mayoría de los fármacos tienen diferentes mecanismos de acción o diferentes afinidad por otros receptores, por lo tanto puede existir efectos tóxicos en algún punto, ¿no? Entonces, nada más nos indica qué tan cercano o qué tan efectivos son estos elementos tóxicos. Otro también elemento que es importante es determinar la ventana terapéutica. La ventana terapéutica se define como el rango de la concentración plasmática requerida para la eficacia y donde ocurre el inicio del efecto tóxico del individuo. Habíamos visto otro término que era el índice terapéutico. El índice terapéutico nos decía en qué concentración del individuo o a partir de qué dosis podemos tener un efecto terapéutico. La ventana terapéutica se utiliza sobre todo para hacer la cuantificación de un fármaco en plasma. ¿Qué quiere decir? Este tipo de estudios se hacen sobre todo en laboratorios clínicos, cuando ya se quiere hacer un diseño o cuando se quiere hacer la cuantificación de estos elementos, se utiliza bajo algún tipo de monitoreo especializado, es decir, no podemos hacerlo en un laboratorio cualquiera, sino tenemos que estar monitoreando todo el tiempo los signos vitales de las personas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es determinar en qué punto el fármaco, ya que está en plasma, ya que está directamente en torrente sanguíneo, va a tener estos efectos terapéuticos y en qué punto o en qué concentración de este fármaco ya va a empezar a generar efectos adversos en otros lados del tejido. Entonces, pongan atención que aquí estamos hablando de concentración del fármaco en plasma, mientras que en el otro era una cantidad de dosis, ¿no? Cuando era el índice terapéutico era el rango de dosis donde podemos garantizar que sí tiene efecto y aquí es en qué concentración tenemos efecto y en qué punto ya empieza a hacerse esta acumulación que se empieza a observar el efecto letal. ¿Para qué nos sirve la ventana terapéutica? Sobre todo para estudios de bioacumulación. Es decir, hay fármacos que pueden tener, que pueden llegar a acumularse en el tejido. Por ejemplo, muchos, bueno, no son fármacos, son tóxicos, pero sirve para el ejemplo. Por ejemplo, el plomo o el cadmio tienen una bioacumulación importante. El cadmio, por ejemplo, llega a acumularse en tejidos grasos hasta por 15 años. Entonces, en 15 años, toda la cantidad de cadmio que hemos estado siendo expuestos, ya sea a través de, por ejemplo, baterías, a lo mejor parte del tabaco contaminado que contiene cadmio puede ser importante, alguna contaminación por agua, toda esa concentración poquita de cadmio que vamos teniendo se va acumulando en diferentes tejidos grasos. No tenemos mecanismos para eliminar estos metales. Entonces, los estudios de bioacumulación nos indican en qué punto esta concentración de cadmio que está ahí rondando en el plasma va a empezar a generar efectos tóxicos. Entonces, casi siempre se utilizan este tipo de tratamientos para identificar si el metabolismo es más lento, cómo podemos determinar cuánto tiempo necesitas para que ya se empiecen a observar estos efectos tóxicos. ¿Qué ventaja nos da? Que eliminamos varios errores. Eliminamos, por ejemplo, las condiciones de la absorción, de la distribución y de la eliminación del fármaco. Entonces, si se quiere hacer, por ejemplo, en un área clínica, se tiene que tener alguna manera o algún equipamiento para mantener una infusión constante. Es decir, mantener las concentraciones de manera constante para poder hacer la cuantificación de este efecto terapéutico. Entonces se tiene que ir administrando poco a poco de manera intravenosa para que vayamos observando, viendo estos efectos terapéuticos y en qué momento cuando ya empezamos a hacer más administración del fármaco,
ya empiecen a observarse los efectos tóxicos. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? ¿No? Yo ¿Todo bien? tengo No, una profe. duda. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿O sí tengo una duda? Sí, sí, tengo una duda. Ah, sí, adelante. Respecto a las prácticas, bueno, respecto a las gráficas de concentración o dosis, es conveniente eh, que no se observen mesetas, ya sea a nivel inferior o nivel superior, ¿no? Ajá. Bueno, no es que sea conveniente, sino simplemente puede llegar a pasar que tu diseño experimental estés todavía en la parte inferior y en la parte superior. Entonces, digamos, lo que casi siempre se grafica, pues es de manera teórica, ¿no? Pero ya de manera experimental, si tú estás viendo, a ver si, creo que sí entendí bien tu pregunta, pero si no me vuelves a, me corriges. Preguntas que si no es correcto tener estas mesetas, ¿no? En la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿sí? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Ajá. Lo que ocurre normalmente con las mesetas, o dependiendo qué tan largas estén, por ejemplo, si tenemos una meseta tan larga, vamos a decir que tengamos este tipo de gráfico, lo hicimos experimentalmente, y tuvimos una mesetota así, ¿no? Entonces, digamos que hicimos tantos experimentos que nos dio una curva de esta naturaleza. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Uno, ¿qué valores de la curva tomo? ¿Tomo todos? O sea, tomo desde aquí hasta el valor de acá e intento hacer intento aplicar mi modelo para linealizarlo y hacer el cálculo de la dosis efectiva 50 o qué valores tomo. Aquí la realidad es que si tienes un caso como este, que tal vez sea un poco exagerado, pero puede ser que te dé en cualquiera de los dos casos, en la parte de arriba o en la parte de abajo, casi siempre toma el valor donde inicia tu efecto, pero que el siguiente valor o el valor inmediato ya tengas un cambio importante en el efecto observado. Es decir, si tienes esta naturaleza, puedes quitar este valor de aquí, quitas este de aquí y empiezas a graficar a partir de este. O si, por ejemplo, tienes este final, puedes quitar el de acá y solamente te quedas con este, identificando el efecto máximo y el efecto submáximo, que sería este de acá, ¿no? Entonces, si ya tienes esto, ya con esto sabes que tienes todos los elementos importantes de la sigmoide, tienes el inicio y tienes el final, tienes los elementos importantes del 20%, el 50% y el 80% del efecto, ya puedes garantizar que sí estás dentro del rango máximo de respuesta. Si las mesetas normalmente lo que te indican es que a lo mejor empezaste muy antes o te excediste en cuestión de la dosis o concentración. Entonces quiere decir que tal vez estos datos de manera experimental ya no eran necesarios. Obviamente casi siempre estamos trabajando a ciegas, salvo que tengamos algún punto de referencia, es decir, algún trabajo previo que nos digan, bueno, la dosis efectiva 50 está en 55 miligramos por kilogramo, o a lo mejor tengamos una concentración efectiva 50 de 10 milimolar. Entonces, si ya tenemos estos datos, lo que podemos hacer es partir. Este va a ser nuestro punto medio. O sea, obviamente vamos a probar esta dosis y vamos a utilizar 2 puntos a la izquierda y 2 puntos a la derecha, para más o menos juntar los 5 puntos que les había mencionado antes que eran necesarios. ¿Qué escalas podemos utilizar? Pues podemos utilizar escalas logarítmicas, es decir, convertir este valor a una escala logarítmica para ver cuánto equivale a un logaritmo. Es decir, a lo mejor este es un 10 a la, ¿qué será? Como a la 0.7 me parece. Entonces, a lo mejor este es un valor de 10 a la 0.7, entonces digo, pues a lo mejor puedo probar 10 a la 1, 10 a la 0.5 o 10 a la 1.5 y ya tengo los márgenes superiores e inferiores. Entonces,
No necesariamente son malos, solamente quiere decir que tal vez si ya vas viendo que te están dando resultados así y sigues continuando con estos experimentos, a lo mejor puedes cambiar de escala. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿Puede volver a explicar lo que era el margen de seguridad? Margen de seguridad, sí, claro. Aquí. El margen de seguridad nos está indicando qué tan selectivo es nuestro fármaco o nuestro medicamento. Entonces, a ver, vamos a... Entonces tenemos nuestra curva dosis-respuesta. Entonces vamos a indicar que este es un fármaco, no sé, este es un antipsicótico. Entonces, personas que tienen esquizofrenia toman este fármaco antipsicótico, ya se hizo la evaluación, se identificó su dosis efectiva 50. Entonces aquí tenemos el 50 y ya tenemos aquí nuestra dosis efectiva 50. Ahora, tal vez se ha visto, queremos saber si este fármaco antipsicótico es selectivo para el blanco molecular que fue diseñado. Vamos a decir que sea un antagonista de los receptores de serotonina. Entonces, yo quiero que este fármaco diseñado sea selectivo para algún receptor de serotonina. Por decir un nombre, no es relevante, pero solamente para ampliar, que sea un antagonista de los receptores 5-HT1. Es decir, de esa familia de receptores, quiero que solamente se une ese receptor, lo inhiba y me dé el efecto terapéutico que yo estoy buscando, que es prevenir la psicosis. Ahí está el contexto, ¿no? De todo el ejemplo. Sin embargo, al hacer las pruebas, se determinó que ciertos efectos letales empiezan a estar observándose. Conforme vamos administrando el fármaco, vemos que tenemos aquí un efecto tóxico. Puede ser letal, puede ser no letal, o puede ser un efecto, cualquier tipo de efecto tóxico, ¿no? Entonces, el margen de seguridad me indica, o para poder calcularlo, necesito, número 1, identificar las dos curvas. La curva dosis-respuesta, la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50, ¿no? Entonces, ¿dónde me está generando el efecto tóxico y dónde me está generando el efecto terapéutico? Entonces, con base en eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a identificar cuál es mi dosis efectiva 99 y cuál va a ser mi dosis letal, perdón, dosis letal 1. Entonces, ¿qué representa esto? Representa que cuál va a ser el máximo de la dosis efectiva 99, es decir, el punto máximo, ¿cuál es? Y dónde empieza la dosis letal 1, es decir, dónde yo empiezo a notar que ya existe letalidad, vamos a decir que es a esta dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ya estoy llegando a los efectos terapéuticos, los efectos letales ya se están presentando de manera importante. Aquí, pues ya vemos que prácticamente inclusive está el 25, más o menos el 25% de los individuos ya pueden presentar algún efecto letal. ¿Cómo podemos hacer esta relación? Hacemos simplemente un cociente. Identificamos cuál es la dosis letal 1, cuando empezamos a observar los efectos tóxicos, le restamos el valor de dosis efectiva 99, donde observamos la terapéutica más alta, y entonces, ¿qué nos indica? Número 1, nos indica que si existe un traslape, es decir, se está tocando, este valor se está tocando con o sea, ya estamos interaccionando directamente con los efectos tóxicos, quiere decir que es un fármaco no selectivo. ¿Por qué? Porque la terapia está afectando mucho antes
o está uniéndose a otro lado que ya está generando cierta toxicidad. Entonces, ese es una de las principales características. ¿Cómo podríamos garantizar que este elemento fuera, digamos que fuera un fármaco selectivo? Si, por ejemplo, tenemos aquí nuestra dosis terapéutica, curva de dosis terapéutica, y tenemos nuestros efectos letales. Entonces, si la letalidad empieza a observarse aquí en este punto, y vemos que nuestra dosis efectiva 99, que está como por aquí, pues técnicamente nunca se tocaron estas dos gráficas. Aquí lo que estamos infiriendo es que el fármaco es selectivo porque no estamos presentando efectos tóxicos, efectos adversos al mismo tiempo que estamos generando la terapéutica. Obviamente estos casos son difíciles de conseguir porque pues la mayoría de los fármacos son de tipo no selectivo, o por lo menos inclusive a los que nosotros llamamos selectivos, puede ser que ni siquiera hayamos identificado el blanco terapéutico efectivo, específico para cada molécula. Entonces, si no observamos ningún efecto tóxico de manera con el experimento que estamos haciendo, podemos indicar que es parcialmente selectivo. Pero si ya encontramos que sí existe traslape, pues ya indicamos que este fármaco es no selectivo porque ya estamos viendo otros efectos al mismo tiempo que se está generando una terapia. No sé si queda un poco más claro. Sí, entonces es básicamente la distancia en dosis de entre la dosis efectiva 99 y la dosis letal 1. Sí, Ah, bueno, exactamente. gracias. Sí, entonces tenemos dos formas de calcularla. Una es con la formulita de arriba, donde restamos la dosis letal 1 menos la dosis efectiva 99, entre la dosis efectiva 99. Y otro método más simple solamente es dividir dosis letal 1 entre dosis efectiva 99, que nos da el cociente y nos da la distancia. Entonces ya la conclusión es, valores por encima de 1 es selectivo, valores debajo de 1 es no selectivo. Vale, gracias. Pues nada. ¿Y cuál es la Ok, fórmula y- para acá? Ah, adelante. No, no, tú si quieres. A ver, Santiago. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la DL1? La DL1, bueno, ahorita que lleguemos a Probit, vamos a ver cómo calcular la dosis letal 1. Pero básicamente nosotros casi siempre cuantificamos la dosis efectiva 50 con las diferentes fórmulas dependiendo de cuál es el valor medio que estamos cuantificando. Ahorita vamos a ver efectivamente cómo calcular la dosis efectiva 1. Sí, Scarlett. Em, para ese ejemplo que puso en las gráficas, o sea, se puede poner como, es decir, o sea, una dosis, o sea, el número que sea, y sobre esa misma se van a ver los efectos terapéuticos y los tóxicos al mismo tiempo para ver en qué momento se cruzan. ¿De manera experimental o cómo? Sí, de manera experimental. De manera experimental, lo que ocurre, recordemos que aquí para estos efectos, para los efectos tóxicos es un efecto de tipo cuantal. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, vamos a decir que la dosis terapéutica 99 es de 10 miligramos, ¿no? Entonces, vamos a asumir que ya hicimos este cálculo y vimos que la dosis terapéutica 99 nos dio que sí funciona, entonces una persona con esquizofrenia toma esta dosis y se va a sentir bien. Pero puede ser con este gráfico que a lo mejor de 10 pacientes, a lo mejor 2 perdieron la vida. ¿Por qué? Porque o tuvieron algún efecto tóxico importante. ¿Por qué? Porque con esta gráfica que estamos viendo que ya se está cruzando desde el porcentaje del 20%, recordemos que esta es una respuesta cuantal que nos indica qué porcentaje de personas van a responder hacia este efecto. En este caso, el efecto tóxico, recordemos que es una respuesta cuantal, ¿está presente o no está presente? Entonces, aquí estamos viendo la proporción de las personas que van a tener una respuesta. Si no queremos ser tan agresivos, podría ser, por ejemplo, tomamos
ustedes, por ejemplo, ver, ya se estableció cuál fue la dosis necesaria de la vacuna o la concentración del antígeno necesario para administrárselos. Y después vamos a ver de cuántos de ustedes generaron una respuesta anafiláctica. Generaron fiebre, generaron dolor muscular. Entonces, dependiendo de cuál ha sido ese porcentaje, podemos indicar qué tan específico. Obviamente sabemos que las vacunas no son específicas porque existen muchas respuestas adversas. Pero, digamos, en un estudio se puede hacer esta cuantificación. Se administra cuál es la dosis terapéutica y vemos cuántas personas generaron respuesta con esa misma dosis. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ya vamos a empezar con la parte de cálculos. Bueno, ya faltan 10, pero vamos a intentar calcular, ¿no? Entonces, para hacer los cálculos de la dosis efectiva 50, me falta aquí, de manera cuantal. Vamos a ver primero los cuantales. Los métodos más importantes o los más relativos son aquellos que utilizan un análisis Probit. Ustedes ya están medio familiarizados con el análisis Probit por la parte del laboratorio. Entonces, aquellos que están basados en análisis Probit tenemos dos importantes. El de máxima verosimilitud y el modelo de Millennium-Tainter, que es un modelo gráfico. Y aquellos que no utilizan una aproximación de tipo Probit van a ser los métodos de Litchfield-Wilcoxon y de Spearman-Carper, que son de tipo, también este es de tipo no paramétrico. Entonces, ¿qué es un análisis Probit? Un análisis Probit nos indica que tenemos cierta cantidad de dosis, o sea, un número indeterminado de dosis, que se administran a un grupo de individuos, individuos representados como N minúsculo. Y se observa cuántos de estos individuos respondieron, que es nuestra R. Y se calcula la proporción, que es representada con P, de estos individuos que responden a una dosis, que es representada con la T. Entonces, ya hemos visto esta gráfica, tenemos el logaritmo de la dosis y tenemos la proporción de la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos indica el análisis Probit es de una población que tiene una distribución normal, cuántos de estos individuos a cierta dosis, que está representado aquí, vemos que el logaritmo de la dosis es el eje de las X, tenemos el número de individuos, cuántos individuos respondieron a cierto tratamiento. En este caso vamos a decir que nuestro análisis es una reacción de fiebre, ¿no? Entonces queremos ver si con la administración de la vacuna de esta población, de ustedes como población, cuál es el porcentaje, cuál es la proporción de la población que respondió, es decir, que presentó fiebre con la administración de la vacuna. Entonces, el análisis Probit nos indica cuál es el área que está contenida de toda esta población que presentó ese efecto, que tiene esa respuesta. Entonces, tenemos los diferentes datos. Tenemos la dosis, el logaritmo de la dosis, el número de individuos, la cantidad que respondieron y para calcular la proporción, pues simplemente es un cociente de el número total el número que respondieron entre el número de individuos que se expuso hacia ese genobiótico, hacia ese fármaco, ¿no? Entonces, como es un análisis de una distribución normal, sabemos que, por ejemplo, esta Z puede tener valores desde menos infinito hasta infinito. Es decir, que puede extenderse hasta acá, hasta donde queramos, en ambos sentidos, ¿no? Puede ser tender a infinito o tender a menos infinito a tender a infinito, porque técnicamente es una curva que nunca va a tocarse, ¿no? Solamente es la expresión. Y la proporción va a ser desde 0 hasta 1, donde 0 quiere decir que ninguna persona respondió y 1 quiere decir que todos en la población respondieron, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este análisis? Sabemos que si queremos calcular esta área que está aquí, pues para poder hacer este cálculo necesitamos sacar el área bajo la curva.
¿Cómo hacemos estos análisis de área bajo la curva? Pues a través de integrales. Entonces tenemos que ver los integrales desde menos infinito hasta el valor de z, que está representado por esto, que básicamente es la dosis que estamos administrando por el valor de la mediana entre los valores de la distribución o de la desviación normal, ¿no? Entonces, esto tal vez ya lo están viendo un poco más a detalle en estadística, que es cómo podemos hacer el cálculo de estas áreas bajo la curva, que con qué puntos están relacionados, ¿no? Entonces, para obtener esta proporción, pues es básicamente igual. Para el cálculo es 1 entre la raíz de 2 por pi a la e menos t, t al cuadrado entre 2. Y como es una integral, pues la derivada de t, ¿no? Entonces, todo esto básicamente es la fórmula de la integral. Híjole, ya nos quedan 4 minutos. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Mejor iniciamos la siguiente clase empezando esto para no dejarlos como a la mitad. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y nos veríamos hasta el próximo miércoles, ¿no? Entonces, el examen quedó para, no este fin de semana, sino para el otro, ¿verdad? Para el 6, me parece, ¿no? Sí, profe. Sí, es que no sabía ¿Dónde si, vendrá? sí, no sabía si era con ustedes o con los de Forma 2 que había puesto el examen para este fin. Ok, entonces, pues disfruten su puente y nos vemos dentro de una semana. Qué tema venderá, profe? ¿Qué habíamos dicho? Era la parte de, a ver, dejen, aquí tengo las presentaciones. Lo de desarrollo de un Creo nuevo que era fármaco. de... Ajá, era desarrollo de un nuevo fármaco y pues básicamente esa presentación enorme, ¿no? Es que viene ahí todo. Porque ya vimos lo de consideraciones estadísticas. Y sí, sería prácticamente todo lo de desarrollo de un nuevo fármaco, reacciones adversas, sí, todo lo anterior hasta antes de esta de curvas dosis-respuesta. Entonces sería desarrollo de nuevo fármaco hasta consideraciones estadísticas, ¿no? Ajá, sí, Ok, exactamente. ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?